Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días a cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo que se está conectando nuevamente. Queremos agradecer por conectarse y por tomar parte de su tiempo para estudiar juntos esta lección. Vamos a iniciar la lección del día domingo 16 de enero del año 2022. Estamos estudiando la lección número 4 del libro de Hebreos. La lección de esta semana tiene como título general Jesús, nuestro hermano fiel. Y la lección para este día domingo es el hermano como redentor. Así es que antes de continuar, quiero nuevamente agradecerle y a pedirle que pidamos esta mañana bendición por medio de la oración. Amadísimo Padre, morades en los cielos, nuevamente venimos ante ti, agradeciéndote por otro día más que nos das vida y salud, otra enseñanza más que podemos estudiar juntos en tu palabra, en este libro tan bonito de Hebreos, donde nos muestras a Jesucristo como nuestro hermano fiel, Padre. Ahora que vamos a estudiar esta lección de esta mañana, queremos pedir tu guía por medio de tu Espíritu, para que sea Él el guía mayor para nosotros, Padre. Y que de esa manera nosotros podamos captar el mensaje de una manera adecuada y que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Celestial, y así como Jesucristo es fiel, ayúdanos a que nosotros también seamos fieles. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la lección. Esta mañana, como les había mencionado, ¿verdad? Tiene como el título El hermano como redentor. Y la referencia viene del libro de Levítico, que es donde menciona algo muy importante sobre cómo un hermano o un pariente podía redimir a otro hermano. Así es que leemos en Levítico, capítulo 25, del 25 al 27. Y dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces ese era el plan que Dios tenía en caso de que la propiedad de alguien que hubiera empobrecido tuviera que venderse o empeñarse, ¿verdad? También hay una solución por si esa venta ocurría a una persona que no fuera israelita.
Y eso es lo que vemos en el capítulo también 25, pero de los versículos 27 al 49. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que cuando alguien empobrecía en el pueblo de Israel, pues la manera más fácil de primero salir de esa pobreza, pues era de vender propiedades. En este caso, pues las tierras en las que ellos vivían. Y pues desafortunadamente, pues eso llegó a ser el caso de muchas personas. Nosotros estudiamos en el libro de Ruth qué fue lo que pasó con Elimelech cuando él se fue al lado de Moab, ¿verdad? Él dejó su tierra, pues porque no tenía cómo sobrevivir. Él empobreció. Entonces, cuando Noemí regresó ya viuda, junto con su otra viuda nuera, Ruth, pues ella ya no tenía dónde ir a regresar, ya no tenía cómo ella poder rescatar sus tierras. Entonces, aquí nosotros vemos que había una solución y la solución era de que un pariente cercano, un hermano, un tío, etcétera, etcétera, pudiera pagar esa deuda. Porque en cierta forma, pues esa persona se esclaviza de la persona a quien le debe. Y simbólicamente, pues es como nosotros, desafortunadamente, Dios puso al ser humano en esta tierra. Y nuestro representante, Adán, estaba a cargo de esta tierra. Pero cuando él desobedeció, perdió la propiedad o el derecho que él tenía sobre esta tierra. Y fuimos esclavizados al pecado o a Satanás, como lo menciona más adelante la Biblia, en esta sección, perdón, el autor de esta lección. Y cuando nosotros nos endeudamos de la manera que nos endeudamos por medio del pecado, no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí es donde Jesús viene y nos rescata. De la misma manera que Boaz o Boaz redime a Ruth y a Noemí, asimismo Dios nos redime a nosotros. Yo sé que esa analogía no está presentada en la lección de hoy, pero a mí se me hace apropiado ponerla en este día porque nosotros ahí tenemos un ejemplo muy grande de cómo es que esta ley llegaba a tomar efecto. Y por eso es que nosotros tenemos muchas referencias en la Biblia que nos reflejan y nos muestran a Dios como nuestro Redentor. Y basado en ese concepto, ahora sí vamos a leer de Hebreos en el capítulo 2 del versículo 14 al 16. Y aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y pues ahí nosotros podemos ver de que desafortunadamente, ¿verdad? Cuando Adán pecó, pues nosotros caímos como esclavos de Satanás y por eso heredamos la muerte. Teníamos
y seguimos teniendo la pena de muerte si no salimos de ese pecado, si no encontramos a alguien que pague esa deuda. Entonces, cuando Cristo adopta el, el género humano, cuando digo eso, me estoy refiriendo cuando Él encarna, se hace humano, Él se hizo carne y sangre. Y cuando Él adopta esa naturaleza, entonces Él se convierte en un pariente, porque Él ahora ya es un igual a nosotros. No que nosotros vamos a ser igual con Cristo, porque nunca seremos iguales en la divinidad, ¿verdad? Pero somos iguales en el concepto de que Él se hizo carne y sangre, que es lo que nosotros somos. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesús, en el afán de salvarnos, en el afán de redimirnos, se hizo sangre y carne, se hizo nuestro hermano para que nosotros podamos gozar de esa propiedad, de esa libertad que solamente podemos tener en Él. Y lo recalca vez tras vez. Miren, en el libro de Salmos leemos lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. También en Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y en Jeremías 31:11 dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y en Oseas 13:14 leemos lo siguiente: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Nosotros podemos ver que en el plan de salvación, Dios siempre ha tenido ese propósito de salvarnos, de redimirnos, de pagar una deuda que nosotros no la podemos pagar, porque habíamos empobrecido de una manera tan grande que nosotros no podíamos pagar nosotros mismos por esa deuda. Y es por eso que lo que Cristo hizo en la cruz tiene un significado tan grande para nosotros y un valor que no lo podemos describir. Y el autor menciona el año de jubileo que se pasaba cada 50 años como una muestra de cómo Dios en su fidelidad nos quería mostrar que era tener esa libertad, que ese plan de Él es el mismo. O sea, no ha cambiado, siempre ha tenido ese plan de salvación desde el principio, aun cuando ellos estaban en la tierra prometida. Cuando todavía Cristo no había venido a esta tierra, Él quería recalcar de que ese plan de libertad a los cautivos siempre estaba presente en la mente de Dios. En el año de jubileo que pasaba cada 50 años, lo que ocurría es que todas las propiedades que habían sido vendidas porque alguien hubiera empobrecido deberían de regresar al dueño original. Y era una manera como Dios hacía justicia para aún el pobre que había caído a presa de la pobreza. Alguien que no podía haber encontrado a alguien, un hermano que lo rescatara. Sin embargo, en el caso de nosotros y el pecado, habíamos llegado tan bajo en nuestra pobreza que nosotros mismos no podíamos salir de allí.
necesitábamos siempre a un Redentor, y ese Redentor lo encontramos en Cristo Jesús. Así es que nuevamente queremos agradecer a nuestro Señor Jesús por la gran redención que Él nos ha dado, y porque Él nos redimió, nosotros ahora podemos vencer la muerte. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada es en los cielos. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por enviarnos a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo siempre preparado y listo para pagar el rescate que nosotros mismos no lo podíamos pagar. Gracias, Padre Celestial, por ese gran rescate que tú nos das. Gracias por la redención que encontramos y que tenemos solamente en Cristo Jesús. Ayúdanos a que agradezcamos, que tengamos un corazón lleno de agradecimiento por esto que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y por Él te pedimos todo esto, Padre, porque sin Él nada de lo que hemos mencionado fuese posible. Así es que te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a pausar aquí por hoy, pero mañana seguimos con el próximo tema de la lección de escuela sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.